¿Aló? Hola. Grabando, grabando. Muy buenas noches, muchas gracias por atender la invitación a esta teleconferencia. Yo soy Alonso Escobar y les comento que en la tarde de hoy tenemos la teleconferencia La integración de los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, a cargo de la facilitadora Cristina Londoño Gómez. Ella es trabajadora social, especialista en gerencia. Va a estar durante unos 30 a 35 minutos explicándoles el tema. Finalizado este tiempo, vamos a abrir un espacio para las preguntas, donde ustedes van a tener la oportunidad de elaborar sus preguntas en el área de chat. Vamos a destinar unos 15 minutos para eso, y después de este espacio de las preguntas vamos a colocar un enlace para que por favor registren su participación. Recordemos que este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Sean todos bienvenidos. Los dejo con Cristina Londoño. Muchas gracias por atender la invitación. Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo para todas y todas, agradeciendo el espacio que podemos tener a través de este espacio de formación virtual. Como les informó mi compañero Alonso, hoy vamos a hablar sobre la integración o articulación de los servicios en salud amigables para adolescentes y jóvenes con la propuesta que tiene el Ministerio de Educación sobre los proyectos pedagógicos transversales en educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. ¿Cuál es el objetivo que tenemos en esta teleconferencia? Como el viernes pasado pudieron tener unos lineamientos generales y estructurales de lo que significa la implementación de la estrategia de servicios amigables para adolescentes y jóvenes, hoy el objetivo es que podamos mirar cómo esa estrategia se puede fortalecer a través de los procesos de educación para la sexualidad que se están implementando en las instituciones educativas. Quise iniciar mi presentación con una frase que habla sobre que no sean los conceptos los que nos convoquen a la realidad, sino la realidad la que nos busque los conceptos. Que no sean las teorías las que definan los problemas de nuestra situación, sino que sean esos problemas los que reclamen y, por así decirlo, elijan su propia teorización. ¿Por qué comenzar con esta frase? Porque lo que queremos es revisar unos lineamientos, unas propuestas, unas estrategias, pero que realmente cada una y cada uno en sus territorios, que son diferentes, que son complejos, que tienen contextos completamente diferentes, incluso en las mismas regiones de Antioquia, queremos es que revisen las posibilidades que hay acá, pero que realmente puedan ser llevadas a la práctica, puedan ser integradas a los contextos, a las capacidades y necesidades que tienen en cada uno de sus territorios y sus instituciones. ¿Por qué hablar entonces del tema de educación en relación con el acceso a los servicios de salud amigable para adolescentes y jóvenes? Desde la encuesta nacional de deserción, el Ministerio de Educación Nacional nos muestra uno de los principales indicadores o causas frente a la deserción escolar, y como ustedes pueden ver, ser padre o madre se ha convertido en una razón principal para abandonar el sistema educativo. Entre el 20 y el 45% de los estudiantes definen que la paternidad o maternidad como una de sus principales razones para dejar de asistir en la escuela. Entonces, por eso es fundamental que nosotros, a través del acceso a los servicios en salud para jóvenes y adolescentes, podamos llegar al sector educativo, podamos generar realmente estrategias de integración donde los chicos y las chicas puedan acceder a ese servicio de salud, se pueda hacer un seguimiento y cómo se pueden apoyar los dos sectores, uno desde la atención, promoción y prevención en salud sexual y reproductiva, pero también desde todo lo que tiene que ver en educación para fortalecer los procesos de autonomía en los y las estudiantes. Como les decía entonces al inicio, el objetivo era poder reconocer cuál es esa estructura general de los proyectos de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía y cómo las podemos comenzar a integrar
a lo que ya comenzaron ustedes a conocer frente a los servicios amigables. ¿Qué esperamos entonces con esta teleconferencia? Que ustedes puedan identificar las características generales de lo que son los proyectos de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, que generalmente los llamamos como los PES. Es decir, que en sus municipios, en sus territorios, en sus instituciones, cuando les hablen de los PES, están hablando precisamente de esos proyectos de educación y tengan un marco general y una idea general en lo que consiste y cuál es el objetivo de este proyecto pedagógico transversal. Y el segundo logro, que es fundamental, que es el propósito macro, es que ustedes puedan comenzar a identificar esas estrategias de integración a los servicios amigables, que esperamos que esas estrategias de integración entre los proyectos de educación para la sexualidad y su servicio amigable en el municipio queden consignadas en el proyecto que deben entregar cada una y cada uno de ustedes al final de este proceso formativo. ¿Por qué entonces aparecen en Colombia los proyectos de educación para la sexualidad? El Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNPA, deciden comenzar a revisar cómo se está revisando y aplicando el tema de educación para la sexualidad en el sector educativo y proponen entonces desarrollar un proyecto pedagógico transversal. Así como hemos escuchado en algunos de nuestros territorios el proyecto pedagógico de convivencia escolar, así se quiere también que se maneje de manera transversal la educación para la sexualidad, con un enfoque clarísimo que es de construcción de ciudadanía, es decir, todo el tema de nuestras competencias, para poder hacer un ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. ¿Qué se pretendía con esto entonces? Generar un material educativo, pedagógico que pudiese servir de apoyo a todo el proceso de implementación, generar una formación en los y las docentes frente a los conceptos, frente al enfoque y frente a las estrategias pedagógicas o herramientas pedagógicas para que esto definitivamente sea transversal en cada una de las instituciones y de esta manera existe un mejoramiento de las prácticas educativas. Con el objetivo macro principal, y es eso, generar procesos de autonomía para que nuestros chicos y chicas en el ejercicio responsable y autónomo de su sexualidad puedan vivirla de una manera sana y placentera. La pregunta entonces es si el objetivo es poder implementar de manera transversal, hablar en la institución educativa de educación sexual y asumir la sexualidad sin mitos, sin tabúes, como un asunto natural que permita desde la primera infancia comenzar a adoptar estilos de vida saludable, autocuidado, las habilidades para la vida que nos habla la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cómo comenzar a implementar esto? ¿Cómo hacerlo? Para lograrlo, el Ministerio de Salud, en compañía con el Fondo de Población de Naciones Unidas, genera 3 cartillas o 3 módulos o 3 guías donde le explica a cada una de las instituciones educativas cómo comenzar a abordarlos. ¿Por qué traemos las cartillas o por qué traemos a la teleconferencia de esto? Porque de manera general les va a permitir a las personas que están formando parte del diplomado y a quienes están visitándonos en la teleconferencia poder tener una idea general de lo que se pretende de este proyecto y cuáles son esos lineamientos que se definen en cada una de estas cartillas, que son 3. Vamos a comenzar entonces por la primera, que tiene que ver con el módulo número 1, que habla sobre la dimensión de la sexualidad en la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. La primer guía en general, ¿qué nos quiere mostrar y cuáles son los lineamientos? Nos habla de los principios conceptuales, del enfoque que se quiere para el programa y de aquellos antecedentes que se han generado en el país frente a la educación para la sexualidad y las normas constitucionales que nos permiten soportar estas acciones en el sector educativo. Con el objetivo de preguntarnos entonces qué significa educar para la sexualidad desde un enfoque de derechos. ¿Qué significa hablar de sexualidad desde el enfoque de derechos? Para esto, entonces, nos propone los módulos, que es bien importante porque de alguna manera estos enfoques de cómo abordar el tema de sexualidad también nos brinda elementos de cómo podemos abordar
en aquella asesoría y consejería frente a los chicos y chicas cuando estemos hablándoles de sexualidad, también nos da unos elementos desde el enfoque y de cómo llegar a hablar con ellos. Uno de los primeros enfoques tiene que ver con el enfoque apreciativo. ¿Qué significa esto? Acompañar a las personas para que puedan identificar, destacar lo mejor que tienen y que se pueda compartir con los demás. Es decir, partir de cada una de las acciones positivas, de los avances que existen frente al ejercicio de la sexualidad, frente a la educación para la sexualidad, frente a la vivencia de la sexualidad, en este caso desde el sector educativo, y poder fortalecerlas. Entonces no mirar solo las dificultades, sino comenzar a identificar aquellas fortalezas y aquellas capacidades institucionales y personales que se tienen desde cada sector. El segundo habla sobre la aproximación autobiográfica, fundamental, y es comenzar a acercarnos y hablar del tema partiendo en las personas, partiendo en el ser, en su historia, en sus experiencias, en su contexto, en ese diálogo de saberes que tenemos cada una y cada uno. ¿Por qué es fundamental esto? Al inicio les hablaba sobre la complejidad de nuestro territorio, la complejidad de nuestro departamento, las diferencias que existen entre una subregión y otra, incluso al interior de cada subregión. Entonces no podemos hacer de esto una receta, sino que cada una, dependiendo de ese contexto que tiene en su municipio, que evidencia desde su sector educativo cuáles son esas potencialidades, pero también esos aspectos para mejorar, poder identificar desde el ser, desde sus propias diferencias, cómo se puede comenzar a abordar el tema de la sexualidad. Otro de los enfoques entonces nos habla, por supuesto, de los derechos sexuales y reproductivos, y es entender que todo ser humano es un sujeto social y es activo de derechos, porque los derechos sexuales y reproductivos pues no son ajenos a los derechos humanos, forman parte de los derechos humanos, y ya ustedes han hablado sobre el tema, qué significa entonces todo el tema de marco en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y desde ahí entonces cómo poder entender esas igualdades que existen entre las personas, pero también considerando sus respectivas identidades y diferencias. Y por último es la perspectiva de género, que es donde nos dice que debemos reconocer las relaciones de hombres y mujeres también como un producto histórico-cultural que propende por la equidad entre hombres y mujeres. Es decir, no solo porque somos hombres o mujeres, sino que se debe hacer todo un reconocimiento de aquella identidad de género, los roles de género y cómo asume cada uno y cada uno el género, y pues más ahora que estamos hablando de las propuestas de diversidad sexual y de los grupos poblacionales LGBT. En conclusión, entonces, el enfoque nos dice la importancia de hablar de un marco de educación para la sexualidad en el marco de las competencias ciudadanas, teniendo en cuenta los componentes, las funciones y los contextos en los que nos habla la sexualidad. ¿Qué significa esto? Ya ustedes han revisado qué significa la sexualidad adolescente, todo el tema conceptual, pero cómo entiende los proyectos de educación para la sexualidad entonces este concepto, y en ese primer módulo nos hablan de esas funciones que tienen que ver con lo comunicativo, cómo me relaciono con el otro, cómo me comunico, cómo expreso mis sentimientos, en la parte erótica que tiene que ver todo el tema del placer, del deseo, que no tiene que ser precisamente sexual, sino aquello que me produce placer, que me produce gusto, ¿cierto? Que me produce satisfacción. El tema afectivo, y es cómo genero esa afectividad, esos vínculos interaccionales con el otro, esos vínculos de afecto, algunos de amor, otros no, con las otras y los otros, y la última función que tiene que ver con la reproductiva. ¿Cómo entonces vivimos eso en los diferentes contextos? En la familia, en la pareja, en la sociedad, pero también eso nos ayuda a formar nuestra propia identidad, y finalmente los componentes, que lo hablábamos ahora, la identidad de género, los comportamientos culturales de género y la orientación sexual. ¿Qué significa entonces? Como ustedes ven en el primer módulo, es todo el tema teórico, conceptual y del enfoque,
sobre el cual se hace la propuesta de educar en sexualidad y donde además les brindan a ustedes elementos para que en el momento en que estén haciendo su asesoría y su consulta en el servicio también puedan tener elementos, porque ustedes además de hacer una consulta, en algunos de los casos van a estar educando para la sexualidad a los chicos y chicas. El segundo módulo entonces nos habla sobre el proyecto pedagógico y sus hilos conductores, un poco más sobre el cómo bajar toda esa teoría a una planeación donde se pueda desarrollar ese proyecto en cada una de las instituciones educativas. Hacen una propuesta y llaman el Ministerio de Educación y el Fondo a los ejes temáticos o problemáticas o situaciones que se presenten en la institución educativa como hilos conductores, es decir, proponen hacer, digamos, un diagnóstico de cuáles son esas necesidades principales en educación para la sexualidad que se deben abordar en la institución educativa. Para muchos son los roles de género, para otros es el ejemplo que tenemos en la presentación, reconocimiento de la identidad, para otros tiene que ver con el tema de qué es derechos sexuales y reproductivos, para otro es poder entender de manera integral qué es la sexualidad. Entonces, cada uno de esos temas por necesidades o a trabajar en cada institución educativa se convierten en hilos conductores. ¿Qué significa? Que no todo se trabaja en las mismas instituciones educativas, cada una dependiendo de su necesidad. Ahí nos devolvemos frente al enfoque autobiográfico, cuáles son sus diferencias, sus potencialidades en el enfoque apreciativo, y así definen esas temáticas a trabajar durante el año. Y además de eso, entonces definen a cada hilo educativo una competencia para desarrollar, o como decimos nosotros, aquellas que son las habilidades, las actitudes y los conocimientos para poder alcanzar la educación y aquel ejercicio de la autonomía. Finalmente, todo eso se refleja en algo que denominan en el segundo módulo, y es la matriz pedagógica. Y aquí es donde quisiera yo que nos concentráramos un poco más, porque es la manera en cómo podemos lograr que estos servicios amigables formen parte de estos proyectos de educación para la sexualidad. Los módulos proponen en que cada institución educativa entonces defina cuál es su hilo conductor o su eje temática principal a trabajar. ¿Qué se pretende lograr? ¿Qué es lo que quieren lograr si vamos a trabajar la temática de roles de género? ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que queremos? Que exista un respeto, un reconocimiento frente a los roles de género que asumen los y las adolescentes o los y las estudiantes. ¿Cuáles son esas competencias ciudadanas y científicas a las que apunta ese logro? Y en este, que es fundamental, es las relaciones con los otros. Es decir, las instituciones educativas solas no realizan esto. Lo que queremos cambiar es el enfoque. ¿Cómo se viene dando generalmente en las instituciones educativas la propuesta de educación para la sexualidad? En muchos de los territorios nos hemos encontrado que desde las acciones de salud pública, a través del equipo de salud, realizan charlas y capacitaciones a los estudiantes en las instituciones educativas. Llega el equipo de salud sexual, el equipo de salud pública, realizan la actividad específica en la institución y siguen con sus acciones. Lo que queremos es que sea al contrario, que sea la institución educativa quien genere toda una propuesta de trabajo y le diga a ese programa de salud pública, y en este caso al servicio amigable, cuáles son esas necesidades específicas que tienen para trabajar y cuál es esa propuesta para poder articular lo que tiene que hacer el servicio o lo que se hace desde salud pública en el tema de salud sexual y reproductiva, que integre y apunte a esos logros que se quiere con la temática escoger. Entonces aquí aparecen algunos ejemplos de cómo realmente podemos hacer efectivo en nuestros territorios esa integración y esa articulación, y que la propuesta es que eso pueda quedar consignado en las matrices pedagógicas. Entonces, cuando decimos cómo hacerlo, es fundamental que en cada una de las instituciones educativas debe existir una mesa, un grupo o como mínimo un docente, que para el caso de Antioquia son principalmente los docentes orientadores quienes asuman el liderazgo de este proceso,
Entonces la propuesta es que ustedes puedan identificar en cada uno de sus territorios quiénes están liderando el tema en las instituciones educativas. Puede que no en todas las instituciones educativas ustedes se vayan a encontrar con esta propuesta porque aún falta que se implemente con todos sus lineamientos, pero sí habrá algún tema de educación sexual y alguna propuesta. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que ustedes indaguen quiénes son en sus territorios aquellos docentes o aquel personal que está liderando el tema en la institución. Y a partir de ahí puedan hacer unos acuerdos de trabajo. Por ejemplo, aparece en la propuesta que traemos en la presentación es cómo identificar estudiantes para remitir el servicio amigable. ¿Qué significa? Conocemos los procesos de inducción de demanda, los formatos, ¿cierto?, que remitimos. Un ejemplo podría ser ese. Entonces, si a nosotros un docente podemos articularlo y decir, cada mes nosotros vamos a comenzar a hacer la remisión de los y las estudiantes que hemos identificado que necesitan algún tipo de asesoría, consejería, orientación, atención en los temas de sexualidad y de salud sexual y reproductiva, y cómo generan una propuesta concreta. Puede ser a través de un formato, puede ser a través de un informe. Ya en cada uno de sus territorios, dependiendo de las dinámicas, van definiendo la manera para que les puedan remitir. Además, ¿qué permite esto? Que efectivamente se haga una inducción efectiva y que a sus servicios amigables asistan los y las jóvenes, que es fundamental. Es como logramos que efectivamente ese consultorio, ese servicio que vamos a implementar en nuestros municipios pueda tener una demanda, pueda tener la acogida que esperamos, y es fundamental estar articulados con el sector educativo y podernos fortalecer desde ahí. También entonces decimos, como les decía, ese docente o ese equipo con lo profesional. Nos han dicho muchas veces en algunas instituciones educativas, nosotros remitimos a los servicios de salud, a los de promoción y prevención, hacemos inducción de demanda, hacemos varios procesos, pero no sabemos qué pasa con esas remisiones. Entonces la propuesta es que también se define una ruta de cómo hacerle seguimiento a esas remisiones o a ese proceso donde decimos que los chicos y las chicas asistan al servicio. Entonces, una de las posibilidades es que los chicos vayan hasta el centro de salud o vayan hasta donde va a estar ubicado el servicio. Pero la otra posibilidad es cómo el servicio puede ir hasta las instituciones educativas, y eso depende de la capacidad y del contexto de cada uno de los territorios. Por ejemplo, en uno de los municipios del norte nos proponían que fuese esa enfermera o ese enfermero o el psicólogo, la persona que está siendo capacitada para implementar el servicio amigable, quien en unos horarios que se defina con cada una de las instituciones educativas vaya hasta la institución, pueda tener un espacio ya mismo de asesoría y consejería, y en la misma institución educativa asignaban la agenda, asignaban las citas para que esa enfermera pudiese tener ese espacio de asesoría. Si el chico o la chica ya requería un procedimiento, el examen médico, una prueba de laboratorio, si decidió utilizar o iniciar un método anticonceptivo, ya se hace todo el proceso de articulación con la ESE para que en una cita que una vez sea agendada por la enfermera en la institución educativa, él pueda acceder a esos otros servicios. Bueno, entonces esta es una de las maneras más prácticas donde nosotros podemos articularlos. Como les decía, posiblemente en las instituciones educativas no vamos a encontrar matriz pedagógica, que es la propuesta y es el lineamiento, pero sí vamos a encontrar algo escrito que nos va a permitir decir cómo nos insertamos, porque no queremos que el servicio llegue y se articule con el sector educativo como si fuese de paso, sino que permitiera ser integrado a las acciones que se realizan desde este proyecto pedagógico transversal. Y el último módulo ya tiene que ver cómo gestionan desde el sector educativo para que estos proyectos realmente sean permanentes, que son llamados desde el modelo componentes de los proyectos de educación para la sexualidad o los sueños institucionales. Entonces, cómo hacer las propuestas, la planeación, la ejecución y la verificación, y aquí es donde ustedes logran entonces hacer todo el tema de gestión intersectorial
con las instituciones para que logren que los servicios y sus acciones propuestas se integren a estos proyectos. El primer sueño habla sobre la gestión institucional y es que tanto el servicio amigable como el proyecto de educación para la sexualidad sea legítimo al interior de las instituciones educativas. ¿Qué significa? Lograr que esas propuestas estén insertas en los proyectos educativos institucionales, que formen parte de ese proyecto educativo institucional. Es decir, que pudiésemos lograr que para el año 2014 la propuesta del servicio integrada a las necesidades de educación para la sexualidad en cada institución educativa formen parte del proyecto educativo institucional del 2014 en cada institución educativa. ¿Y eso qué significa? El sentarse cada una y cada uno de los líderes del servicio amigable con aquel docente o aquellas personas que están liderando la educación para la sexualidad en cada una de las instituciones educativas, pero todo esto con el aval de los secretarios y secretarias de educación. El segundo sueño tiene que ver con la producción pedagógica y es poder generar propuestas, materiales, estrategias de cómo abordar el tema. Por ejemplo, en el municipio del Bagre tienen propuestas, se va a lanzar y se va a exponer esas propuestas pedagógicas que han desarrollado el 24 de noviembre en el Foro Internacional de Prevención de Embarazo Adolescente. En otro municipio del Oriente, como el de La Ceja, vienen trabajando el tema de investigación frente al embarazo adolescente y cómo a través de esa investigación se generan propuestas para abordar la temática a través de la institución educativa. Entonces son ejemplos concretos de cómo todo esto genera propuestas pedagógicas, material pedagógico para la misma institución. Formación permanente, que tiene que ver con el tercer sueño, y entonces ahí por eso les decía al inicio que se debe conformar una mesa de trabajo donde les permita a los docentes continuar con su formación. En esto hemos sido muy insistentes porque no todos los y las docentes, los y las adultas recibimos una formación en derechos frente a la vivencia de la sexualidad. Entonces ahí también podemos apoyar el proceso y poder identificar cuáles son esas necesidades de formación y de capacitación que tienen los docentes y cómo apoyamos desde los programas del servicio amigable y con nuestros equipos de salud pública, que en casi todos los municipios son operados por el mismo hospital, cómo apoyan este proceso de formación a los y las docentes. Y el cuarto sueño entonces es cómo se gestiona para que esto sea sostenible, y es todos aquellos acuerdos y acciones interinstitucionales que ustedes hacen para que se garantice. Es decir, si este tema, además de conocerlo educación y además de conocerlo ustedes desde el sector salud, le hacen la propuesta y le cuentan al sector protección o a las mesas de trabajo intersectorial que tienen en sus territorios, ellos también podrán aliarse al proceso y podrán identificar aquel proceso de seguimiento intersectorial que se hace a los compromisos y a las actividades. Como una de las conclusiones, porque hablar de educación para la sexualidad, con todo lo que ustedes han visto hasta el momento y entenderla desde un concepto integral, como dice el sexólogo Eusebio Rubio, un concepto holístico donde nos permita vivirla como lo propone también los lineamientos desde lo erótico, desde lo afectivo, desde lo comunicacional y lo reproductivo. El mensaje es que es un desafío a la creatividad de los padres, madres, cuidadores, cuidadoras, adultos significativos, de todos aquellos que podemos convertirnos en referentes para ellas y en seres que tenemos la oportunidad de dejar una huella positiva en sus vidas. ¿Por qué quisiera cerrar la teleconferencia con esta frase? Porque en el encuentro y en el diálogo que tenemos en los territorios con los y las jóvenes, también hablando de prevención del embarazo adolescente, nos encontramos con muchos testimonios y muchas historias de vida, y en uno de esos encuentros con esos seres encontramos la historia de una adolescente que tuvo situaciones de vulnerabilidad, situaciones de riesgo, donde pudo haber tenido un embarazo a temprana edad, pudo haber consumido drogas, etcétera, pero le hacíamos la pregunta: ¿qué hizo la diferencia? ¿Qué generó ese factor protector para que esa chica no estuviese, no fuese madre, adolescente, etcétera, aquellas situaciones de riesgo,
y voy a proceder entonces a leer textualmente una de sus respuestas. Yo tuve varios profesores que fueron muy importantes para mí, que todo el tiempo me aplaudían las cosas buenas que hacía y me reconocían mis capacidades. Por ejemplo, una profesora me dijo que yo podía ser personera y me habló tanto de mis potencialidades que me lo creí, y fui personera. Antagónico a ellos, tuve otros que no reconocían sino lo malo. Uno de esos me decía que yo no servía para nada, que era una petarda. Pero esos profesores que creen en uno, logran convencernos que uno sí es capaz. Eso para mí es muy valioso. Los profesores que logran más que dar una clase, poder detectar las potencialidades que tienen sus alumnos y que lo motiven a uno a hacer otras cosas que uno a veces no cree que las pueda hacer. Por eso hay profesores que hacen de la educación un sufrimiento o una diversión, que lo marcan a uno de manera positiva o negativa para toda la vida. Aquellos que creyeron en mí hicieron que yo creyera en mí, hicieron la diferencia. Cerrar entonces con que podamos entender que en el espacio donde estemos, sea el espacio de salud, sea el espacio de protección, si tenemos la posibilidad de tener desde nuestro trabajo el encuentro con los y las jóvenes, acompañarlos en la toma de decisiones para que puedan tener una vida sana, responsable y en esa medida una vivencia de la sexualidad, es como nos podemos convertir entonces nosotras y nosotros en referentes y cómo el equipo desde un consultorio puede hacer la diferencia en un adolescente, en una chica, cómo puede generarle una construcción y una vivencia completamente diferente cuando nosotros entendemos que hay que hablarle a los otros y las otras desde aquel enfoque apreciativo y entendiendo lo autobiográfico y es las necesidades y capacidades que tiene cada uno y cada una. Entonces esto es de manera general la teleconferencia que queríamos hablarles, queríamos entonces mostrarles elementos mucho más prácticos y generales de cómo van a comenzar a darle viabilidad a estos procesos en cada uno de sus territorios. Muchas gracias, Carolina. Entonces abrimos el espacio para las preguntas. Vamos a quedarnos en silencio unos minuticos mientras que ustedes van elaborando las preguntas y aquí vamos organizando todo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso entonces a las preguntas que nos han venido realizando ustedes en la sala de chat. Una de las preguntas nos hacen es, más allá de los servicios de salud, si se ha pensado en generar mecanismos de apoyo a las docentes orientadoras, ya que en algunos casos existe solo una para las 2 jornadas escolares. Bueno, entonces, desde la Secretaría de Educación Departamental, en algunas instituciones educativas efectivamente el recurso humano no da abasto, pero se ha venido fortaleciendo a través de los equipos de convivencia escolar. Hay una nueva ley donde están haciendo desde la Secretaría de Educación Departamental el proceso de socialización y de capacitación para que a través de los proyectos pedagógicos de convivencia escolar se pueda integrar aquellos otros como son el de educación para la sexualidad. Es decir, que en la mayoría de los municipios existe el comité de convivencia escolar en las instituciones educativas y desde ahí la docente orientadora o los docentes orientadores van a fortalecer los proyectos de educación para la sexualidad. Vamos entonces con la segunda pregunta y es, ¿cuáles son las metodologías de evaluación para establecer la efectividad de los proyectos de educación para la sexualidad y su articulación con los servicios amigables? Las metodologías de evaluación de cómo está funcionando el proyecto de educación para la sexualidad aparece en el módulo 2 y en el módulo 1, donde hay unos indicadores donde efectivamente muestran su cumplimiento. Si nosotros dejamos consignada esa articulación a través de las matrices pedagógicas, escrito con unos indicadores claros donde nos apoyen aquellos docentes orientadores, ahí podremos entonces estar evaluando la efectividad de esa articulación. Pero ustedes desde sus servicios amigables
Hay una respuesta clarísima frente a esa articulación y tiene que ver con la asistencia de los y las estudiantes a los servicios, sea porque ellos van a la institución educativa, al servicio amigable, o porque el servicio va a la institución educativa. Entonces, es inicialmente el principal aliado para que ustedes puedan tener una demanda, porque recuerden, se implementa el servicio, se hace la gestión intersectorial, se hace todo lo que corresponde, pero si ustedes no tienen la demanda por los y las adolescentes, el servicio no va a tener sostenibilidad, y por eso es que el sector educativo y estos proyectos se convierten en aliados estratégicos. Voy para otra pregunta y dice: ¿qué opciones de trabajo se han contemplado con población desescolarizada? Ahí es fundamental entonces que ustedes, para articular la población desescolarizada al servicio amigable, en la mayoría de sus municipios tienen el programa Red Unidos. Este programa Red Unidos identifica las familias de mayor vulnerabilidad que existen en los municipios, o el programa que llamábamos Familias en Acción. Si ustedes logran esa articulación, ahí pueden tener inmediatamente la remisión y los datos para que esas adolescentes y los adolescentes que están vulnerados y que no acceden al sector educativo puedan formar parte de los servicios y, por supuesto, a partir de eso lograr su vinculación al sistema educativo. Bueno, la siguiente: el acompañamiento que se le brinda a la institución educativa de parte del profesional encargado de los servicios amigables debe ser todo el tiempo o se escoge un día. Cada uno de sus territorios mira sus dinámicas, por eso decíamos que el enfoque autobiográfico reconoce las diferencias y los contextos, no solo en las personas, sino también en las dinámicas municipales, institucionales e intersectoriales. Si en las instituciones educativas, después de ustedes sentarse en una mesa de trabajo a definir las estrategias y les dicen: nosotros consideramos que es fundamental que ustedes estén los viernes en la tarde y los miércoles en la mañana, y nosotros les hacemos la agenda de citas que ustedes lleguen a atenderlos, van esos 2 días. Si ustedes consideran que de acuerdo a su disponibilidad, porque no todos estarán tiempo completo en el servicio, pueden ir solo una mañana o una tarde inicialmente, lo harán. ¿Cuál es la propuesta? A medida que los chicos y las chicas vayan demandando más el servicio, con plena seguridad en sus instituciones tendrán que darles el tiempo de atención. ¿Hay experiencias de trabajo en este aspecto? Sí. Como les decimos, hemos venido mirando el proceso de articulación entre el servicio y la propuesta de educación para la sexualidad en el municipio del Bagre, como les comenté, en el municipio de La Ceja, en el municipio de Copacabana comenzaremos con el proceso. En algunos de los municipios, en el municipio de Bello también vamos a comenzar con el proceso de articulación. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Que es fundamental poderle contar esta propuesta a los secretarias y secretarios de educación, mostrarles la necesidad y la posibilidad que tiene el sector educativo que exista un servicio de asesoría y atención en salud para los chicos y las chicas, y cómo ustedes se convierten en una fortaleza y en una potencialidad para el sistema educativo, porque es muy fácil encontrar docentes que dicen: me hacen preguntas que no sé cómo contestarlas, tienen demandas que no sé qué hacer, no tengo cómo brindarles herramientas, y ahí es cuando ustedes llegan a ese sector educativo como un valor agregado. Y a partir de esto, entonces ya se definen estrategias dependiendo de cada institución. Existen procesos. Si después quisieran conocer alguna experiencia, a través de la solicitud de esta sala ya nos dejan los datos y cuál es la solicitud, y les podemos enviar los contactos de las personas que están liderando las experiencias. Como les decía, porque aparece nuevamente la pregunta de que si antes de iniciar el trabajo hay que solicitar el aval a la Secretaría. Sí, por supuesto. Más adelante, cuando estemos hablando del tema de articulación intersectorial en el servicio, hay algo fundamental que tiene que ver con los vínculos, la abogacía y los acuerdos políticos e institucionales que se deben hacer en el municipio para que esto
se fortalezca con los sectores. Entonces es fundamental que ustedes puedan tener una cita con sus secretarias o secretarios de educación en los territorios o con quienes lideren los procesos de los proyectos pedagógicos transversales. Bueno, nos hacen una pregunta y es que si hemos tenido experiencias con colegios de monjas y qué estrategias han utilizado. Si hay algunos colegios, por ejemplo, como las normales que son manejadas por monjas, efectivamente es que llegamos a hablar del enfoque de derechos, llegamos a hablar de las posibilidades de acompañar a los y las adolescentes en toma de decisiones para una sexualidad placentera, sana y responsable. ¿Qué significa esto? Que no llegamos con un discurso desde el enfoque de riesgo, donde vamos a hablar única y exclusivamente de métodos o de infecciones de transmisión sexual, sino que vamos a hablar desde un enfoque de derechos y con esa premisa, con ese lineamiento en los espacios nos abren las puertas, porque nos convertimos, como les decía al inicio, en un valor agregado para el sector educativo. Bueno, hasta ahora esas son las preguntas que hemos tenido en el chat. ¿Alguien más que se encuentra en la sala quiere hacernos una pregunta? Bueno, nosotros les vamos a poner... Por aquí me dicen que si es mejor abordar el tema en el encuentro presencial, lo vamos a retomar. Cuando hablemos del tema intersectorial, que yo los voy a estar acompañando, vamos a retomar un poco el tema, pero como sabemos que ustedes recibieron lineamientos el día viernes y que esto debe quedar consignado en sus propuestas de trabajo, quisimos abordar desde ya el tema para que vayan pudiendo identificar algunas estrategias para el territorio. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Nosotros tenemos una base de datos en Excel que nos entrega la Secretaría de Educación Departamental, donde aparece el municipio y el nombre de los docentes orientadores. Esa base de datos la vamos a poner en la plataforma para que ustedes puedan conocer al menos el nombre. Por municipio ustedes deben de buscar en la tabla en el CEL por municipio cuál les corresponde a cada una y cada uno, y así sepan en sus territorios con quién comienzan a generar el proceso de articulación. Subímelo, por favor, que se me hace una pregunta. Desde ahí. Aparece otra pregunta y es la estrategia que se plantea. ¿Lo hacen con instituciones educativas? ¿Se tienen experiencias de trabajo con población desescolarizada? Ya les conté que es el tema de la articulación con reunidos. La institución tiene que ver con el proceso que se está realizando con APS. La estrategia de atención primaria en salud tiene la propuesta de llevar, ¿cierto? Todo el tema de identificación también de necesidades en promoción y prevención de salud que tienen las familias. También desde ahí, que es un trabajo muy de la mano con lo que hace Reunidos, identifican y se hace el proceso de inducción de demanda a los servicios, que es ideal que en sus municipios aparezca también el servicio amigable como una inducción de demanda que hace el equipo de APS y también puedan asesorar en el tema. ¿Qué se hace en los municipios donde no hay docentes orientadores? Cuando nosotros hablamos de los proyectos de educación para la sexualidad, estamos hablando del marco que tienen las instituciones para implementar proyectos pedagógicos transversales, como el de convivencia escolar. Son de obligatorio cumplimiento. En el módulo 1 aparece toda la normatividad, que significa que debe existir en las instituciones, si no es el docente orientador, un docente o una mesa que lidere el proceso.
Si ustedes en sus instituciones no encuentran estos enlaces, no encuentran quienes estén liderando el tema, pues vamos a aprovechar y nos ayudan con la indagación, y a través de esta sala y miramos una estrategia. En la parte presencial les contamos para que nos digan en dónde no hay, en qué municipios no hay, en qué instituciones educativas no hay, y logramos hacer la gestión con la Secretaría de Educación Departamental. Muchísimas gracias a todos y todas por la participación, por las preguntas, por la atención. Esperamos que esto pueda ser de ayuda y los invitamos entonces a que visiten el video que se acaba nuevamente de colgar en la página, que es una introducción sobre lo que significan los proyectos, y al final de la presentación aparecen 2 links donde ustedes pueden indagar y pueden revisar todo el material de educación para la sexualidad, videos y estrategias pedagógicas que también les pueden servir para sus consultorios y en sus atenciones en el momento de brindar la asesoría. Muchísimas gracias. En este momento les aparece ya el link en YouTube donde pueden revisar el video, y como les digo, también en la página de Colombia Aprende pueden revisar cada uno de los materiales. Muchas gracias a nuestra facilitadora en la noche de hoy, Cristina Londoño, por su explicación tan oportuna. Muchísimas gracias de nuevo. Y a ustedes les acabo de colocar en el área de chat el enlace para que por favor registren su participación. Si haciendo clic en el enlace no pueden llegar al formulario, por favor cópielo y péguelo en su navegador. Después de que realice su registro en la participación, los invitamos a que abandonen la sala. Muchísimas gracias y tengan todos una feliz noche.